Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos haciendo este pequeño video para poder reforzar una unidad que no alcanzamos a abordar durante nuestros tiempos de reforzamiento y que vimos en la evaluación que aparecían preguntas respecto a lo que es la estructura del ADN y también a cómo este ADN se replica también en los seres vivos para formar lo que es el concepto de genética, ¿ya? Entonces, aquí vamos a comenzar con una pregunta focalizadora que nos plantea dónde está y qué función cumple el ADN, conociendo ya en clases anteriores que el ADN es la información genética que encontramos en el interior de la célula. Por lo tanto, es parte de una estructura celular, ¿ya? En este caso, acá observamos una imagen de uno de los primeros experimentos que los llevó a determinar justamente que existía el ADN en los seres vivos. En este caso estamos hablando de una célula eucariota, ¿ya? En la década de 1930, el científico Joachim Hammerling realizó este tipo de experimentos. Este tipo de experimentos aportaron evidencia sobre la localización del material genético, es decir, dónde está ubicado el material genético en las estructuras de los seres vivos, en específico en las células eucariontes. Recuerden que las células eucariontes son las células que originan a los animales, a las plantas y a los seres humanos, ¿ya? Ahora, respecto a la función, cuáles son las partes del ADN, cuál es su función también, vamos a determinar también que en este experimento que realiza el científico, determina las siguientes características. En este caso utilizó plantas, ¿ya? De dos plantas diferentes. ¿Qué es lo que hizo en este experimento? Primero, cortó la parte de arriba de la plantita, que le dicen el sombrerillo. En este caso, cada planta era la acetabularia. Y observó que esta se regeneraba en ambos casos. Es decir, como muestra la imagen, cortaba la parte del sombrerillo, pero ¿qué pasaba nuevamente? Se volvía a regenerar. Es decir, en el tiempo volvía a salir. ¿Ya? Pensó entonces que en algún lugar de esta alga, que era una planta, existía un centro que le permitía que se regenerara nuevamente el sombrerillo. Y que además distinguía a cada una de las especies. Por ejemplo, si se cortó el sombrerillo en la planta de color celeste, que tiene una forma, ¿cierto? Al regenerarse, seguía manteniendo la misma forma. Por lo tanto, esta investigación le permitió justamente ir determinando qué características seguían observándose a partir de, en este caso, la regeneración de la plantita. Luego hizo otro experimento. A ver, ya vio que en el sombrerillo al cortarlo se volvía a regenerar y se volvía a formar esta misma plantita. Ahora en el siguiente experimento, él extrajo, en este caso, el núcleo de estas mismas algas y les cortó nuevamente el sombrerillo. Es decir, cortó la parte de arriba de la planta, pero a la vez también sacó el núcleo. Fíjense, ese puntito significa que él sacó el núcleo de esta plantita. Esta vez en ninguno de los casos se regeneró. Eh, este hallazgo llevó al señor Hammerling a plantear que el núcleo corresponde al centro de control de la célula. Y efectivamente, es el núcleo que está en el centro de control en una célula. Y que además ya sabemos que en el interior del núcleo encontramos el ADN, que es la información genética. Entonces, hasta ese tiempo no se sabía que en el interior del núcleo estaba el ADN. Por lo tanto, cuando hizo este experimento, Hammerling se dio cuenta que efectivamente, al sacar el núcleo de la planta, esta no se podría regenerar. Y eso significaba que en el núcleo tenía una función como centro de control de la célula.
Luego, con esas mismas experiencias que fue desarrollando, también siguió realizando experimentaciones con estas algas. Y en una siguiente experimentación, el señor Hammerly cortó los sombrerillos, nuevamente la parte de arriba de la plantita, y también los pedúnculos de ambas algas, es decir, la estructura como el tallito, ¿cierto? Que le llamamos nosotros, porque en este caso acuérdense que es una alga, tallos en la planta terrestre. Pero el pedúnculo tiene que ver con la estructura también del tallo. ¿Qué hizo después? Las intercambió de lugar, es decir, a la alga de color celeste le instaló el pedúnculo de la planta de la alga de color verde y así también lo hizo con la otra. Cuando hizo este intercambio, las estructuras quedaron intercambiadas. Entonces la primera alga, que es es un estilo de crenulata, ¿qué fue lo que al cabo del tiempo se le regeneraron a cada uno de ellos el sombrerillo? Pero en este caso, al ver la observación de la regeneración del sombrerillo, se dio cuenta que los pedúnculos de cada alga, que los sombrerillos correspondían a los pedúnculos de cada alga. Es decir, se colocó, ¿cierto?, la parte de abajo de una alga de color celeste, se le agrega el pedúnculo de color verde y cuando se regenera el sombrerillo, resulta que el sombrerillo también se regeneró del color de su tallo, ¿ya? Y esa es otra característica que pudo observar este señor Hammerly. A partir de lo observado, Hammerly sostuvo que en los pedúnculos de la alga existía una sustancia que se formaría en el núcleo y que luego viajaría hasta el extremo del pedúnculo generando el sombrerillo. Es decir, hay una estructura también en el tallo que también encontraba cierto partes de su ADN, lo que hacía que el sombrerillo se regenerara, ¿ya? Luego de esa experiencia, nuevamente realizó otra experiencia más donde se seccionó, es decir, cortó nuevamente los sombrerillos de estas algas, de las algas que había formado anteriormente, las que estaban con combinación, y las que observó que se regeneraron los sombrerillos correspondientes al pie de la plantita. Es decir, acá lo que hizo Hammerly es que las plantas que se había crecido el sombrerillo del mismo color de su tallo y luego él cortó el sombrerillo para que se volviera a regenerar, al regenerarse se encontró que el sombrerillo había cambiado y que ahora ese sombrerillo era idéntico al núcleo que tenía en este caso la plantita anterior, ¿ya? Entonces, observó que se regeneraron los sombrerillos correspondientes al pie de cada organismo. De acuerdo con estos resultados, Hammerly señaló que la sustancia que permitió la regeneración en el caso anterior ya se había agotado. Es decir, en el ejemplo anterior, donde había quedado un poco de sustancia de ADN en el tallo, se había agotado. Ahora, para volver a regenerarse en el otro corte que le generó en la plantita, necesitaba sacar esa información genética desde el núcleo. Por lo tanto, desde el núcleo encontrábamos que su pie era, en el primer caso, en el primer ejemplo acá, de una planta de color celeste. Por lo tanto, al regenerarse el sombrerillo, generó un sombrerillo de una planta de color celeste. ¿Ya? Entonces, con eso comprueba efectivamente Hammerly que el ADN se ubica exclusivamente en el núcleo de la célula. Y es por eso que es determinante cuando hablamos de genética. Entonces, cuando hablamos de que hay una estructura genética y una organización, estamos hablando de el ADN, ¿ya? Ahora, ¿qué es el ADN como estructura? La encontramos en el interior del núcleo. Está compuesta
por hebras que corresponden a bases nitrogenadas, ¿cierto? Y también a nucleótidos. Estas hebras corresponden a la adenina, que vemos ahí en la imagen, a la guanina, a la timina y también la citosina. Estas hebras se unen entre sí de acuerdo a una complementariedad, es decir, se van completando entre ellas. Generalmente se forma CG, PA, ¿cierto? Ahí se van generando estas combinaciones y se unen entre sí de acuerdo a su complementariedad que existen entre ellas, tal como se representa en este esquema que tenemos aquí. ¿Ven? Aquí la guanina se está juntando con la citosina, y de los colores, y la timina se está juntando con la adenina. ¿Ya? Entonces esas combinaciones generan estas hebras del ADN. La información genética contenida en el ADN se encuentra codificada en los genes. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que tenemos información genética en el ADN, estamos hablando que también está codificada en una estructura que se llaman los genes. Los genes son segmentos del material genético que determinan las características heredables. Por eso cuando nosotros decimos, hoy tiene genes parecidos a sus padres, ¿ya? Porque son heredables. Todo el material genético que posee un organismo se denomina genoma, ¿ya? Y es el cual hace la variación entre una especie y otra. Acá estamos viendo una imagen, cómo se va también formando estas hebras de ADN, ¿cierto? Aunque no lo creas, si pudieras extender el ADN de una célula, notarías que sus hebras alcanzan una longitud cercana a los 2 metros. Entonces, ¿cómo es posible que este material genético esté almacenado en el interior de un pequeño núcleo? En las células eucariontas, el ADN se encuentra asociado a unas proteínas formadas por una estructura que se llama cromatina. Estas proteínas, denominadas también histonas, permiten la compactación, se compacta en el material genético y este proceso que se representa en esta imagen. ¿Ve? Entonces acá está la hebra del ADN, ¿ya? Con la guanina, citosina que vimos recién, pero a la vez, a partir de una estructura llamada histonas, que aparecen acá, estas permiten que se compacten, es decir, que se comiencen a comprimir, ¿ya? Esta compactación de ADN permite que se aloje en el interior del núcleo. Es decir, cuando las histonas comienzan a compactar el ADN, eso permite que quede en el interior del núcleo de la célula. El estado más compacto que alcanza el ADN se le denomina cromosoma, como en la imagen que tenemos acá de color morado. Acá se ha generado un cromosoma. ¿Y qué es el cromosoma? Es parte del ADN, ¿ya? Ahora aquí en esta imagen siguiente estamos viendo un tipo de cromosoma y sus partes, ¿ya? Entonces recuerden que el cromosoma es parte del ADN y es parte de esa estructura. Los cromosomas solo pueden ser visualizados durante la división celular. Es decir, ahora estamos determinando que las células se dividen. Y para que se puedan dividir, pues vamos a poder observarlos a través de estos cromosomas. Su formación permite la repartición equitativa del material genético. Es decir, acá a partir de esta estructura se va a permitir la repartición que sea equitativa, 50% de la mamá, 50% del papá. ¿Ya? Los cromosomas están formados por una estructura que se llama cromátida, que vemos acá, se fijan en el cuadro, que corresponde a moléculas de ADN, pero en forma longitudinal. Cuando el material genético se duplica, los cromosomas quedan constituidos por dos cromatinas hermanas, que la vemos aquí, una y dos, cuya información es idénticas entre ellas. Otra estructura que se puede reconocer en un cromosoma es el centrómero, que es el que está en el centro, el que une estas dos cromátidas. ¿Ya? Tengo cromatida 1 y al lado tengo la cromatida 2. ¿Ya? Y al medio los une una estructura que se llama centrómero. El centrómero entonces es una construcción que divide a cada cromátida y a los telómeros. Los telómeros son los que están en el interior de estas cromátidas.
cadenas largas de ADN localizados en los extremos de los cromosomas, que cumplen funciones relacionadas con la estabilidad estructural de la división celular. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de cromosomas, también definimos lo que es el cariotipo humano. ¿Qué es lo que es el cariotipo humano? Las células sománticas, es decir, todas las células del cuerpo, excepto los gametos. Los gametos, recuerden que son de las estructuras que nosotros generamos a través de nuestro sistema reproductor. Poseen dos copias de cada cromosoma, una heredada de la madre y otra heredada del padre. Este tipo de células se le denomina diploides. ¿Por qué? Porque presentan el material genético total de la especie y se simboliza como 2N. Cuando hablamos de células diploides, porque tenemos una concentración de 50% heredada por la madre y 50% heredada por el padre, hablamos de que células diploides y que además se simbolizan con la simbología 2N. En cambio, las células sexuales o gametos, que son, por ejemplo, el espermatozoide y el ovocito, se les denomina haploides. ¿Por qué se les denomina haploides? Porque poseen la mitad de la formación genética de la especie. Es decir, solo un cromosoma de cada tipo porque se simbolizan con, y solo se simbolizan con N. ¿Ya? Entonces acá vemos los cromosomas que encontramos en un hombre y una mujer. ¿Ya? Avances en la biología celular han permitido observar y organizar los cromosomas en pares. ¿Fijan? El par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, 23, perdón, 22 y 23. ¿Ya? 23 pares de cromosomas. Que están de acuerdo a características comunes, como por ejemplo su forma, su tamaño y la presencia de genes. A estos cromosomas se les denomina homólogos. El número total de cromosomas de una célula ordenadas por tamaño y forma es denominado cariotipo y es propio para cada especie. En él se distinguen dos tipos de cromosomas, los cromosomas sexuales X y los cromosomas sexuales Y, que determinan el sexo de la persona, y los cromosomas autosómicos, que representan información para las mismas características de ambos sexos. Nuestras células sománticas están formadas por 46 cromosomas organizados en 23 pares homólogos. Es decir, acá observamos los 23 pares. De estos, 22 pares son autosomas y un par corresponde a los cromosomas sexuales, es decir, X o Y. ¿Bien? Las células sománticas de las mujeres portan dos cromosomas y se les denomina XX. Mientras que los hombres poseen un cromosoma X, pero también un cromosoma Y. Por lo tanto, cuando queremos representar los cromosomas de una mujer, lo representamos con XX, y si yo quiero representar los cromosomas de un hombre, lo representaría con XY. Cuando ya se han realizado las hebras nuevas de una cadena de ADN, estamos hablando que ese ADN sufrió un estado de duplicación. ¿Qué es la duplicación del ADN? Antes de que una célula se divida, antes que se divida, esta duplica su ADN. Es decir, antes que empiece una célula a deformarse para crear después dos células hijas idénticas a ella, antes de eso, lo que ocurre que el ADN se comienza a duplicar. Este proceso se le llama replicación. Es posible a partir de la acción de diversas enzimas que se muestran, por ejemplo, en este esquema. ¿Ya? Aquí tenemos una hebra nueva, perdón, una hebra antigua que se está uniendo a una hebra nueva. Por lo tanto, aquí se empiezan a formar estos enlaces de estos los elementos que componen el ADN, formando hebras nuevas. ¿Ya? Como pudiste ver en el esquema anterior, durante el proceso de replicación se rompe la unión entre las bases, provocando que las hebras de ADN se separen, como si se trataran de
dos cuerdas que se desenrollan. Por ello las bases quedan expuestas, sirviendo de molde para generar nuevas hebras de ADN. Mediante la adición de nucleótidos complementarios, al ser complementada la replicación, se cuenta con dos moléculas de ADN idénticas entre sí. Cada una de ellas formada por una hebra de ADN antiguo y otra cuerda de ADN nuevo. Acá podemos observar a través de este modelo generado por ratas cómo podemos ir determinando la división celular y cómo estas también van generando cambios en la información genética de cada una de estas especies, ¿ya? Entonces, primero tenemos una rata de color blanca, la cual nos muestra ahí que al generar una división formó ratas de diferentes formas y también de colores. ¿Por qué ocurrió eso? Veamos, dice 1. Se implantó en el núcleo de una célula intestinal de una rata albina en un ovocito sin núcleo. Es decir, como si no tenía núcleo, ¿qué pasaba? No contenía el ADN, ¿cierto? Entonces, sin embargo, le habían implantado, es decir, le habían inyectado en el núcleo de la célula intestinal de una rata albina un ovocito sin núcleo. Eso es lo que ocurrió en la etapa 1. Luego, en la primera división del ovocito con el núcleo implantado, se produce esta división, ¿ya? Ahora, cuando se produce esta división, recuerden que también se está replicando, ¿qué cosa? El ADN. Después se separan las células hijas generando a partir de ellas la división del ovocito, ¿ya? Por lo tanto, al realizar esa implantación, en este caso, nacieron dos ratas albinas, ¿ya? Como aparece aquí. En este caso aparece la mezcla entre esta ratita generó como herencia una rata albina. Y además del trasplante de cada célula a lectura de ratas receptoras, también generó, acá la relación que se hace es que la rata blanca, al unirse con esta rata que es como mestiza, provocó como hijo el nacimiento de dos ratas albinas. Ahora, esta rata blanca, en contacto con esta otra rata que es de color pardo, provocó también el nacimiento de dos ratas albinas. ¿Por qué sucedió esto? Porque en este caso se le había implantado en un núcleo, perdón, en el núcleo de una célula intestinal un ovocito, pero ese ovocito estaba sin núcleo. Entonces, como estaba sin núcleo, se hizo esta repartición genética. Cuando comienza la división celular, antes se prepara todo este proceso y se prepara a través de un proceso que se llama interfase. La interfase es una etapa donde la célula efectúa sus actividades de forma normal y se prepara para su posterior división. Se divide en tres etapas, en la G1, en la S y en la G2. En la interfase se produce la replicación del ADN, ¿ya? Recuerden que la replicación del ADN es cuando de una hebra antigua se forma también, se une a una hebra nueva y van formando cadenas de ADN, ¿ya? La célula aumenta en volumen e incrementa algunas de sus estructuras. Además, se sintetizan proteínas que posteriormente regularán el ciclo. Se repara el ADN que se pudo dañar durante la replicación, se reorganizan y se sintetizan estructuras que participarán en la división celular y la cromatina se comienza a condensar y compactar. En la fase M corresponde a la división celular propiamente y se compone por dos etapas, por la mitosis y la citocínesis. Entonces, la interfase es la preparación anterior a la división celular. Entonces, la citocinesis es el proceso de división del citoplasma que acontece por la forma simultánea con el último paso de la mitosis.
¿Cómo crees que será la información genética de ambas células? La mitosis corresponde a la división del núcleo de las células eucariotas, dando origen a dos núcleos idénticos al inicial. Entonces, cuando estamos hablando de mitosis, estamos hablando que corresponde a la división de esta célula, pero principalmente a la división del núcleo, dando origen a dos núcleos idénticos al inicial. Y la citocinesis es el proceso de división, pero del citoplasma, es decir, lo que contiene, la estructura que contiene el núcleo. ¿Ya? Recuerden que el citoplasma es una estructura que permite en el interior de la célula a que se organicen los organelos. ¿Ya? Entonces, en la citocinesis es la división del citoplasma y en la mitosis la división del núcleo. Entonces, ¿cómo se dividen las células? A partir de los procesos de mitosis y de citocinesis. Se pueden producir dos células hijas genéticamente idénticas a partir de la célula madre. Entonces, aquí ya comienza la división. Anterior a la división está la interfase y luego comienza la división. La división comienza a partir de la profase temprana. Aquí observamos a una célula y que con esta célula se comienzan a producir estas divisiones en su interior. El núcleo se desintegra y luego la cromatina duplicada se comienza a condensar. En células animales, los centriolos comienzan a migrar hacia los polos opuestos de una célula, lo que dará inicio a la formación del uso mitótico. Es decir, acá lo que va a suceder es que el núcleo se va a desintegrar y lo que está en su interior, la cromatina, se va a duplicar. ¿Ya? Al duplicarse, estos van a comenzar a ir a los subpolos y van a empezar a formar este uso mitótico, que son estas rayitas blancas que vemos aquí en el interior. Luego de eso, sigue el proceso de telofase. En la telofase, los cromosomas han llegado a los polos de cada célula. En esta última, comienza a establecer sus condiciones iniciales. Los cromosomas se condensan, los microtúbulos del uso se desintegran y vuelven a formar la envoltura nuclear. Es decir, cuando se empezaron a formar estos usos para dividir, duplicar la información que está en el interior de esta célula, luego este mismo uso mitótico comienza también a separarse para que se comiencen a formar estas dos nuevas estructuras, en cuyo interior se organizan nuevamente los nucleolos y en la citocinesis cada célula hija recibe una cantidad similar de citoplasma. Es decir, al dividirse quedan con la misma cantidad de citoplasma cada una. ¿Ya? Ahí entonces forman estas estructuras. Luego se produce la profase tardía. La profase tardía ya se hizo la división de estas dos estructuras, ahora vamos a ver qué está sucediendo en cada una de ellas. La envoltura nuclear se fragmenta y los microtúbulos del uso mitótico comienzan a interactuar con los cromosomas que se han condensado aún más. Y se produce también el proceso de la metafase. La metafase es posible observar que el uso mitótico está completamente organizado y los cromosomas totalmente condensados. Los microtúbulos del uso mitótico, que son estas líneas blancas que aparecen en el interior, interactúan con los cromosomas, con los que están acá en medio, estos de color rosado, experimentando movimientos de tira y afloja, y lo que produce que los cromosomas se alineen en un plano ecuatorial a las células. Se fijan que están alineados aquí. Ya cuando están alineados pasan a la etapa de la anafase. Cuando se produce el proceso de anafase, los cromosomas ya dejan de estar alineados. Los microtúbulos del uso, que son esas líneas blancas, se acortan, se empiezan a cortar, ocasionando la separación de las cromátidas hermanas hacia los polos de cada célula. Es decir, ahora estos cromosomas se separan y se comienzan a ir a los polos de cada célula. Ahora, cada cromátida pasa a ser un cromosoma independiente y los microtúbulos
que no estaban conectados a los cromosomas se alargan, lo que provocan que la célula adopte una forma ovalada. ¿Te fijan aquí en el proceso de anafase? Que ahí luego se produce la separación. ¿Qué es entonces y qué ocurre durante la meiosis? Ya estudiamos que parte de nuestras células, específicamente los gametos, las células sexuales, poseen la mitad de la dotación cromosómica de una especie. Por ejemplo, la mamá entrega, ¿cierto? Tiene un 50% y el papá el 50%, ¿ya? Por eso que ellos mantienen solamente en la estructura sexuales solamente es la mitad, porque se complementan. A ese proceso se le denomina meiosis, que involucra dos divisiones celulares, en la meiosis 1 y la meiosis 2, que la vamos a detallar ahora. La meiosis, antes de que comience la meiosis, el ADN se ha duplicado. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Que de una hebra antigua se empiezan a formar estas hebras nuevas. Durante la meiosis se producen dos células, las células haploides, con cromosomas duplicados, es decir, formados por dos cromátidas, y en la meiosis 1 es posible distinguir las siguientes etapas. Entonces tenemos también la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. En la profase 1, como muestra la imagen, en esta etapa los cromosomas homólogos dan origen, de origen materno y paterno, se aparean originando una tetrada o cromosoma bivalente. Este proceso se denomina sinapsis. Posteriormente, estos cromosomas intercambian material genético. A este proceso se le llama entrecruzamiento o también crossing over. Ya entonces se fijan aquí que se empiezan a intercambiar el material genético, a entrecruzar, ya este entrecruzamiento. Los cromosomas permanecen unidos en las zonas de intercambio y estos permiten mantener unidos a los cromosomas hasta su separación. Aquí, hasta el momento, todavía están unidos, pero sí se están entrecruzando. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula. Se fijan en la línea, ahí en su centro. Ahí están los cromosomas de color rosado. A este fenómeno se denomina también permutación cromosómica. Esto permite que existan múltiples posibilidades de distribución de los cromosomas en las células que se van a originar. Entonces, en la profase, si se fijan, hay un entrecruzamiento, ya en la metafase se empiezan a alinear. ¿Ya? Luego sigue el proceso de anafase. En el proceso de anafase, cada uno de estos cromosomas, que son los de color rosado, homólogos, recombinados por lo que pasó en la profase 1, que se combinaron, es arrastrado por las fibras del uso, las líneas blancas, y los conducen hacia los polos, a cada uno de los extremos. Este evento se le denomina segregación o disyunción de los cromosomas homólogos. Es decir, en el primero se produce el entrecruzamiento, luego se alinean los cromosomas en la metafase y luego en la anafase comienzan los cromosomas a desplazarse hacia los polos. ¿Ya? Finalmente, en el proceso de telafase 1, los cromosomas ya se disponen en los polos y comienzan la organización de su envoltura nuclear. Es decir, comienzan a formar ya la envoltura, porque se van a separar, ¿cierto? Estos dos, esta estructura en dos. Y además cada una idénticas entre sí. Esta fase es acompañada de la citocinesis, la que produce dos células haploides, es decir, con la mitad de cromosomas de la célula original. ¿Ya? Entonces acá tengo la mitad del cromosoma en la estructura que se va a dividir y en la otra mitad de los cromosomas. La meiosis 2 es finalizada la meiosis 1. ¿Ya? Vimos recién la meiosis 1, el proceso que pasaba. En la meiosis 2, ese proceso que sigue después de la meiosis 1, donde las dos células hijas experimentan una breve interfase
durante la cual no ocurre la duplicación del ADN. Luego de esto se inicia la meiosis 2, proceso de división muy similar a la mitosis, cuyas etapas se describen aquí en este diagrama. Entonces, en este diagrama encontramos en la profase 2, que es la que continúa, que se forma el uso meiótico y comienza a desintegrarse las envolturas nucleares, y en esta etapa no hay entrecruzamiento. En la metafase 2, los cromosomas dobles, es decir, formados por dos cromátidas, se alinean en el ecuador de la célula, en el centro. En la fase 3, vamos que se van a ir a los polos. Las cromátidas hermanas se separan a cada una llevándola a los polos opuestos. Y en la telefase 2 se organiza la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas formado por una cromátida que ha llegado hacia los polos. Además, las fibras del uso se desintegran y cada célula experimenta el proceso de citocinesis, es decir, de la separación del citoplasma, ¿ya? Formando de dos, entonces, células se formaron, en este caso, 4. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? Como ya mencionamos, la meiosis permite la formación de los gametos a partir de células diploides llamadas células germinales, las que al experimentar dos divisiones sucesivas reducen su número de cromosomas. De esta forma, cuando los gametos fusionan sus núcleos, cada uno de ellos aporta un juego nuevo de cromosomas, proveniente de cada progenitor, que está compuesto, recuerden, por la mitad de cada uno. Proceso representado en este esquema que encontramos acá. Entonces aquí encontramos los cariotipos de una mujer, recuerden que son 23 pares de cromosomas, y un cariotipo de un hombre que son 23 pares de cromosomas. Que la mujer, la combinación es XX, y en el varón XY. La célula germinal que tenemos acá, de 46 cromosomas por la unión de la mujer y del hombre, están organizados en 23 pares, es decir, 2 N diploides. ¿Por qué 2 N diploides? Porque son pares de cromosomas. Entonces, en el proceso de meiosis, el gameto femenino produce 23 cromosomas haploides, ¿cierto? Y luego se produce la fecundación si se une con el espermatozoide, ¿ya? Con la unión del espermatozoide, entonces, en la célula germinal, que en este caso es la del varón, también encontramos 46 cromosomas organizados en 23 pares de cromosomas 2N. Y luego me encuentro con el espermatozoide, el gameto masculino, que es donde encontramos los 23 cromosomas, pero haploides. Haploides. ¿Cuál era la diferencia en el haploide? Que correspondía solamente a uno, no estaba duplicado. A la unión de estos dos, el espermatozoide con el ovocito, al formar la fecundación, se produce un cigoto con 46 cromosomas, ¿ya? Que es la unión entre los cromosomas del hombre y la mujer, organizados en 23 pares de cromosomas 2N, es decir, con información de la mamá y con la información del papá. La meiosis junto con la fecundación es un proceso que permite aumentar la variabilidad de características de una especie. Esto es gracias a los mecanismos de entrecruzamiento y permutación cromosómica. Tanto el entrecruzamiento como la permutación posibilitan que los gametos de un individuo contengan diversas combinaciones de los genes. Entonces acá vemos cómo se representa el entrecruzamiento o crossing over. Acá tenemos los cromosomas que se van uniendo y se entrecruzan. ¿Se fijan aquí en la imagen? En el entrecruzamiento crossing over, los cromosomas homólogos, paterno y materno, se acercan y se unen a ciertas zonas específicas. Esto permite que intercambien segmentos de material genético. Entonces, en el crossing over es donde se produce el intercambio de material genético, ¿ya? Luego, en la segunda imagen, encontramos la representación de la permutación cromosómica. En este esquema se explica la permutación cromosómica. En una célula que posee 4 cromosomas, se muestran las dos posibles disposiciones de los cromosomas paternos y maternos en el ecuador y la célula durante el proceso de metafase. Es decir, cuando está recién dividiéndose
su estructura interior. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, todo este comportamiento del ADN en lo que es los procesos de formación del ADN, ¿cierto? Y también la división de las células produce las características heredadas en las personas o en los seres vivos y también sus comportamientos aprendidos, ¿ya? Como trabajamos en las diapositivas anteriores, las características de los hijos y las hijas son similares a las de sus padres, por ejemplo, el color de ojos, el cabello, el tipo de sangre. Estas son características heredables, es decir, se transmiten de generación en generación a través de material genético, es decir, el ADN. Para poder establecer qué características son heredables y cuáles no, primero hay que recordar algunos conceptos, como por ejemplo el ADN, también conocido como material genético hereditario, que participa en el control de las actividades. El ADN está formado por subunidades llamadas genes. El conjunto de genes que posee un individuo se denomina genotipo. La expresión del genotipo y el efecto del medio ambiente determinan el fenotipo, que corresponde al conjunto de características heredables observables en un organismo. El color de ojo, el color de cabello son algunos ejemplos y características heredables. Uno de los padres de la genética es el científico Mendel. Mendel es uno de los científicos del padre de la genética porque él comenzó a hacer muchas investigaciones justamente realizando diferentes situaciones con diferentes tipos de semillas que producieron distintos tipos de vaina y distintos tipos de flores, ¿ya? Mendel entonces es el padre de la genética. La disciplina que estudia la herencia se la denomina genética. Se considera que el origen de esta rama científica se remonta a mediados del siglo XIX, a partir de los resultados obtenidos por el científico Gregor Mendel, quien dedicó varios años de su vida a investigar y a transmitir las características de las plantas. Mendel realizó experimentos en los que utilizó plantas de arveja o guisantes de la especie Pisum sativum y seleccionó las características más contrastables y reconocibles con solo dos expresiones fenotípicas posibles y dejó de lado aquellas difíciles de diferenciar. A continuación, en este cuadro observamos, se especifican las 7 características de este investigador utilizó. Entonces, él, ¿qué es lo que utilizó? El color de la semilla, una semilla de color amarilla, una semilla de color verde. La textura de la semilla, una semilla lisa, una rugosa. El color de la vaina, una vaina verde, una vaina amarilla. La forma de una vaina hinchada, y esta que tiene esta forma, ¿cierto?, de esfera. También el color de la flor, una flor púrpura, una flor blanca. La posición de la flor, una axial, otra que está arriba, ¿cierto?, como sombrerillo. Longitud del tallo, largo y corto. Todas esas dimensiones utilizó para sus experimentos. ¿Qué experimentó y realizó y qué evidencia obtuvo? Entonces, cruzó líneas puras de plantas que producían semillas amarillas con líneas puras de plantas que producían semillas verdes. A estos organismos le denominó generación parental, la cual se le abrevió con la letra P aquí en la imagen. Posteriormente, analizó la descendencia obtenida de los cruces, a la cual denominó primera generación. En este caso sería F1. Como resultado se obtuvo que el 100% de F1 correspondía a plantas con semillas amarillas. Mendel realizó el mismo procedimiento considerando el resto de las 6 características que nombramos anteriormente elegidas y evidenció que la F1 siempre presentaba un fenotipo uniforme, pues expresaba solo una de las dos variantes mientras que la otra desaparecía. Por lo tanto, a esa variante Mendel le llamó dominante. O sea, en este caso, él presenció que había una semilla que tenía una genética dominante. El cruzamiento de dos variedades de líneas puras que efectuó Mendel se le conoce como hibridación. Cuando este cruce se realiza con individuos que solo se diferencian en una característica, a este cruzamiento se le llama monohíbrido.
Al analizar los resultados anteriores surge la siguiente interrogante. ¿Qué sucedió con las variantes expresadas en uno de los individuos de la línea parental y que no se expresan en F1? Mendel se planteó una pregunta similar a esta, por lo que permitió la autofecundación de los individuos F1, obteniendo una segunda generación fial. Y esa segunda generación fial, como la que muestra aquí en la imagen F1 dominante, F2 salió otro tipo de generación, a este tipo de generación le llamó recesivas. Mendel entonces contabilizó el número de descendientes que expresaba cada fenotipo para una misma característica y las analizó matemáticamente. Sus resultados le permitieron establecer la diferencia entre una generación con información dominante y también con información recesiva, a la que le dio una proporción de 3:1. ¿Ya? Los resultados que mostró acá en F2, donde se observa la semilla de color amarillo con la semilla de color verde, también se podría expresar como el 100%, ¿ya? En total, donde el 75% de las plantas daban semillas amarillas y donde el 25% de las semillas daba semillas verdes, porque había un gen aquí dominante, ¿ya? Hoy en día se sabe que los factores de herencia descritos por Mendel se encuentran formados pares en los organismos en el estudio, lo que se puede separar durante la formación de los gametos. Los factores apareados en las plantas de la F1 que presentaba Mendel se separan nuevamente cuando éstas producen sus gametos, por lo tanto estos gametos pueden tener una versión alternativa en cada, o alelo o cada factor o gen. La explicación anterior posibilitó formular lo que actualmente conocemos como la primera ley de Mendel o el principio de segregación. Mendel llevó a cabo sus trabajos sin conocer la existencia de los genes, ni los cromosomas, ni del proceso de la meiosis, ni de la formación de los gametos. Fue su alternativa para explicar por qué una característica recesiva desaparecería en una primera generación y luego reaparecería en una segunda generación. Eso es lo que explicó en esa ley. Sin embargo, aquí en este ejemplo que vemos acá vamos a ver una combinación de un par de alelos que determina una característica denominada genotipo, en la que pueden ser de dos tipos, homocigoto o heterocigoto, ¿ya? Acá también hay una diferencia y por eso que a veces este nombre nos da al tiro una pista. Cuando hablamos de un genotipo homocigoto, también se le llama, también es la llamada línea pura. Cuando hablamos de un genotipo homocigoto, estamos hablando de la línea pura, que presenta dos alelos que expresan un mismo fenotipo, ya sea dominante o recesivo. Este es el genotipo homocigoto dominante, porque como acá lo podemos encontrar en dos, como dominante y recesivo, en el genotipo homocigoto dominante se representa con dos letras mayúsculas, por ejemplo, AA. Cuando vemos esa simbología, estamos diciendo que es un homocigoto, porque es una línea pura, y que además es dominante, ¿ya? Si observamos que el genotipo homocigoto es recesivo, se va a representar con dos letras minúsculas. Por ejemplo, AA, mayúscula, dominante, minúscula, recesiva. Homocigoto es una línea pura, ¿ya? En el genotipo heterocigoto está compuesto por alelos que expresan variantes diferentes, ¿ya? Y se representan con una letra mayúscula y una minúscula. Por ejemplo, A mayúscula con A minúscula. Estamos hablando de un genotipo heterocigoto y que expresa dos variantes diferentes. En este caso solo se expresará el fenotipo dominante. Es decir, el resultado va a ser solamente el fenotipo dominante. Como vimos en las diapositivas anteriores, el fenotipo corresponde a la expresión de la característica observada por ejemplo, en el color de esta semilla. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo y el heterocigoto. Recordando que el homocigoto es la línea pura
que puede ser dominante o como puede ser recesiva, y que el heterocigoto es la combinación. De diferentes variantes, ¿ya? Y con esta breve explicación y además complementando lo que estamos viendo con el cuadernillo que tienen ustedes cargados aquí en la plataforma, yo les voy a solicitar que hagan un refuerzo también parece que es este. No. Un refuerzo de esta área también porque es una área que no la alcanzamos a desarrollar. ¿Ya? El módulo 6. Entonces, en el módulo 6 encontramos la información que estamos trabajando aquí. ¿Ya? Los cromosomas, los genes, la división celular. ¿Ya? Además, en su Classroom, yo no los puse ahora porque en el Classroom que yo proyecto el video pero no se escucha, hay dos videos también aquí, de la meiosis y de la mitosis. ¿Ya? Bueno, queridos estudiantes, espero que les haya servido este pequeño repaso. Recuerden hacer un repaso general con todo lo que hemos visto. También ir relacionando lo que hemos aprendido. Repasen, es súper importante que le hagan una lectura final a todo lo que estamos viendo. Ya ustedes mañana tienen la evaluación. Hoy día ojalá pudiesen ver este video, ver los videos que les cargué para hoy y hacer un repaso general. ¿Ya? Último esfuerzo, chiquillos, y que les vaya súper bien mañana. Todas mis buenas vibras y bendiciones. Un abrazo. Chao.